Listo, ya está el mensaje ya para grabación, maestro. Buen día. Sí, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Miren, lo que voy a hacer hoy es, antes de salir de vacaciones, pues vamos a un poquito a poner los pies en la tierra con respecto a las redes neuronales, que finalmente, como muchos sistemas en ciencia, lo que buscan es hacer predicción, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos cuando están los científicos, los sismólogos, buscan predecir los sismos, cosa que todavía no se ha logrado y no se entiende muy bien cuáles son las señales y por qué, en qué momento surgen y qué sé yo, ¿no? Hay anécdotas como que los chinos habían encontrado un sistema y en algún momento desalojaron una población de 100,000 habitantes y efectivamente hubo un sismo, salvó mucha gente y pues ya se sentían muy felices los chinos diciendo, pues ya entendimos qué hay que hacer y cómo podemos predecir. Y a las 2 semanas ocurrió un sismo en otra parte de China inesperadamente, sin ninguna señal ni nada. Entonces, pues otra vez se derrumban un poco las esperanzas de poder predecir. Pero finalmente de eso se trata la ciencia, ¿no? Tratamos de predecir a través de modelos lo que vamos haciendo. Y es lo que pasa en las redes neuronales. Es un modelo que pretende trabajar cómo trabajan las neuronas o las redes neuronales biológicas en nuestros cerebros, ¿no? Entonces, miren, voy a poner una pantalla y voy a ir dibujando en ella, a ver cómo me sale. Eh, Porque no tengo un lápiz, tengo el ratón y no soy muy bueno para eso. Entonces, dejen que voy a poner mi Paint y ahora sí les voy a compartir la pantalla. Bueno, ok, bueno, aquí tenemos el Paint, ¿no? Que conocemos bien. Y bueno, miren, la idea es la siguiente, básicamente. Vamos hemos estado hablando del perceptrón como una de la red neuronal fundamental y de hecho Minsky y Papert habían dicho que el perceptrón no servía porque no podía hacer un XOR y entonces alguien encontró la posibilidad de hacer XOR usando redes multicapas, es decir, no solamente una entrada, una función de salida y tan, que eso no permitía al perceptrón hacer todas las operaciones lógicas que se necesitan. Entonces, pero a él se le ocurrió poner una capa intermedia que le llamó, creo que capa oculta, y a partir de ahí, se tomó otra vez interés, y aún así había dificultades, pero llegó el algoritmo que se llama de backpropagation, que ya explicaremos, pero en el mientras déjenme explicarles un poco la idea. Entonces, imagínense que tengo, ¿dónde está esto para dibujar? A ver, ok. Imagínense que yo tengo una serie de entradas, ¿no? Aquí, tengo otra entrada aquí. Voy a tratar de dibujar hasta más o menos del mismo tamaño. Otra entrada aquí, no le hagan mucho caso a mis dibujitos. Y otra más acá, ¿ok? Y aquí voy a poner una red, una caja negra, ¿no? Y bueno, voy a poner eh, está aquí para dibujar. Voy a hacer que cada una de las entradas, que son estas que tengo de este lado, ¿sí? Se conecten a esta caja negra de alguna manera y en la caja negra tengo parámetros, ¿no? Y los parámetros que tengo son, por ejemplo, W1, eh, W3, estos son como pesos, ¿no? W4, W5, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después tengo W6, W7, W8, 9, W10, y así sucesivamente me voy más abajo, ¿no? Y aquí tengo más, ¿no? Ok, entonces tengo esto,
Y en la salida de este asunto, ¿sí? Tengo, en la salida tengo, por ejemplo, una salida Y. Mi salida va a ser Y, ¿ok? Y mis entradas van a ser, por ejemplo, X1, X2, X3 y X4. Bueno, para que se den una idea de lo que estoy haciendo, esto es una red neuronal de varias capas. No sé cuántas son, por eso le llamamos una capa oculta, ¿no? Ahorita no se preocupen por esto. Imagínense la idea. La idea es la siguiente. Imagínense que hay una persona que hace un estudio sobre un tema en particular y encuentra 4 elementos o 4 variables importantes. Es necesario aclarar que eso de que 4 variables importantes, pues todo depende de qué llamemos importante y por qué, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un comparativo bobo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, si un médico está examinando a una persona, bueno, pues tiene que ver sus signos vitales para empezar, ¿no? Entonces, si sus signos vitales no están bien, pues entonces ya empezamos mal, ¿no? Entonces, eso es como un elemento fundamental, ¿no? Entonces tenemos que considerarlo. Tan es así que cuando uno va a un hospital, por la razón que sea, lo primero que hacen es medir sus signos vitales, ¿no? Su presión, su temperatura, etcétera, ¿no? Lo fundamental, ¿no? Que si está consciente, que si entiende, en fin. Y después ya pasamos a cosas más como, a ver, pues quizás necesita una radiografía o quizás necesita un análisis de sangre o necesita una exploración con ultrasonido, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada médico o cada practicante tendrá que decidir cuáles son los parámetros fundamentales para una red neuronal. En el caso que les voy a poner, lo saqué de un ejemplo de un video de YouTube y más o menos lo que plantea es lo siguiente. Hay una chava que hace un estudio de psicología y toma esos 4 parámetros X1, X2, X3 y X4 y en esta caja negra tiene parámetros W1 que son los pesos, W1, W2, W3, W4, W5, etcétera. Y esos pesos, pues de alguna manera que no sabemos cómo en este momento y tampoco nos interesa, lo que tenemos acá es no solamente son los pesos, sino que es una serie de procedimientos o funciones o cálculos que se hacen dentro de esta red, de esta parte que es oculta, de esta sección oculta, ¿no? O de esta capa oculta. Esto le voy a poner que es la capa oculta, ¿sí? Y esta capa oculta, precisamente, estas son las entradas. Y aquí son las salidas. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esto y el estudio que supuestamente hace esa chava, que es una psicóloga, dice, bueno, pues yo estuve analizando una serie de datos a ver si las parejas se conservan casadas o se divorcian después de cierto tiempo, ¿no? Y para eso encontré varios datos fundamentales, por ejemplo, el tamaño de la casa en donde viven, o del piso donde viven, o del departamento donde viven, las edades que tienen, y no sé, algún otro parámetro, ¿no? Eh, el dinero que ganan o el total de dinero que tienen, pueden ser diferentes parámetros, ¿no? Entonces, estos parámetros, se supone que esa chava, que es psicóloga, hace una encuesta y toma 50 elementos 50 valores, X1, X2, X3 y X4, y va y a través de una serie de cálculos que ya ha implementado en esta capa oculta, lo que va a hacer es meter la información de cuántos metros cuadrados, las edades de las personas, lo que ganan, ¿no? De la pareja, lo que ganan, y vamos a ver, o si tienen hijos, podría ser otro parámetro, en fin, toma ciertos parámetros y entonces aplica estos valores de las funciones que tiene acá, de alguna manera que no me importa, les digo en este momento eso, y al final de cuentas me entrega un posible resultado. Si es 1, entonces se mantienen casados, por ejemplo, ¿sí? Y si es 0, se divorcian. Podría ser, ¿no?
Es un modelo, no es la realidad, es un modelo. Pero bueno, tenemos este ejemplo y entonces ahora lo que queremos hacer es entrenar a nuestra red neuronal para que pueda predecir lo que ocurre con estos matrimonios que tienen cierta edad, que viven en un piso de cierta cantidad de metros cuadrados y que tienen hijos o que ganan tanto, ¿no? O sea, depende de la cantidad de parámetros que yo considere que son los importantes. Y hago los cálculos y me va a entregar un valor que es 1 o es 0. Pero curiosamente, cuando quiero entrenar la red, lo que pasa es que pues pongo los datos, por ejemplo, puedo pensar a lo mejor que, déjenme ver si lo pongo por acá. Vamos a pensar, por ejemplo, que a lo mejor un dato es, una pareja vive en un edificio, en un piso que tiene 100 metros cuadrados, uno de los miembros de la pareja tiene 32 años, el otro tiene 28 y no sé, y tienen 2 hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo meto estos datos aquí, en estas entradas, en X1, X2, X3 y X4, y veo que cuando hace los cálculos acá, no me da 1, me da 0. Me da, por ejemplo, 0.94, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué significa este 0.94? Pues en realidad uno podría pensar que se acerca más al 1, entonces diríamos que siguen casados, o que está lejos del 0, quiere decir que no se divorcian, pero en realidad no me dice nada. Yo lo que quiero saber es si llego a 1 o no llego a 1. Y como voy a hacer una red neuronal supervisada, significa que yo ya voy a definir cuál es el valor de salida que me interesa. Voy a decir que cuando es 1, están casados y cuando es 0, están divorciados o se divorcian, ¿sí? O si es 1, es que siguen casados y 0 es que pretenden divorciarse. Entonces, bueno, si yo pongo estos valores que tengo acá, perdón, si pongo estos valores que tengo acá y el resultado de estos valores me da 0.94, bueno, 0.94 para llegar al resultado de 1, por ejemplo, saco el error. ¿El error cuál es? Pues es que 0.6, ¿no? 0.06, ¿no? Entonces, yo saco un error, ¿sí? Al respecto de eso. Y el error, en realidad, es una ecuación que en general se considera como un medio por el error al cuadrado. Hay varias formas de calcular el error, pero el error va a ser un medio del error por el error al cuadrado, ¿no? Entonces, ese valor que voy a meter me va a modificar un poquito estos valores. W1, W2, etcétera, hasta W10. Puedo tener más, yo no sé cuántos hay, pero imagínense que tengo una serie de parámetros que yo puedo ir modificando, como unas flechitas para arriba o para abajo para ir moviendo estos valores, ¿no? Y entonces, cuando ya encontré unos cambios, vuelvo a procesar este valor que tengo acá y encuentro que ahora el resultado ya no es 0.94, a lo mejor es 0, punto 33 o 34, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿No debería yo acercarme a 0.94? Pues sí, pero al 1, pero no me estoy acercando, me estoy alejando. Entonces, mis parámetros, de acuerdo al error y a las ecuaciones que aquí yo tengo para manipular, estoy haciendo algo mal. Recalculo el error y muevo estos parámetros hacia arriba o hacia abajo. Estos son los pesos precisamente de la red neuronal, de las neuronas que, acuérdense, las neuronas entran con un valor, se multiplica por un peso, aquí hay varios pesos, puede ser que se multiplique por diferentes pesos. No me importa, les digo, la capa oculta, por eso está oculta, porque por el momento no me importa cómo hacerla, después tendremos que ver cómo se hace, pero por el momento no me voy a meter en ese brete. Entonces, tengo los valores W1, W2, W3 y W4 y 5, y 6, 7, 8, 9 y 10 y más, ¿no? 11, 12 hasta 20, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo todos estos valores, el siguiente paso que tengo que hacer es, pues, modificar estos pesos, volver a calcular y ver cuánto me acerco. Entonces, en la medida que yo vaya corrigiendo ese error, ¿sí?
me voy a ir acercando a valores que a lo mejor cuando vuelvo a modificar, ahora me da 0.97 y me voy acercando poco a poco a diferentes valores cada vez más cercanos. Pero bueno, solamente tengo aquí un valor. O sea, tengo 100, 32, 28 y 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, bueno, 100, 32, 28, 32, 28 y 2, y después tengo, no sé, 65 metros, 39, 38 y 0 hijos, ¿no? Y veo cuánto calculo y vuelvo a intentar cambiar los parámetros de acuerdo a los valores que me dé, que tanto me acerco a 1, que tanto me acerco al 0, ¿sí? Y entonces así lo hago con toda mi muestra que voy teniendo, ¿ok? Esos son los datos de entrenamiento. Si yo tengo 50 encuestas, digamos, de donde he preguntado edades, he preguntado en qué tamaño es el edificio donde viven, he preguntado cuántos hijos tienen, he preguntado cuánto ganan, he preguntado lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, yo tomo mis entradas y las paso por mi caja negra, que es la capa oculta, y me da un resultado que no necesariamente es 1 o es 0, me da cercano a 1 o me da cercano a 0. Pero para yo llegar a una conclusión adecuada, debo tratar de llegar, por lo menos con el error mínimo, a 1 o a 0, ¿no? Es 1 más menos 0.01, por ejemplo, o 0. O es 0 más menos 0.01 o 0.2, una cosa así, ¿no? Para saber que me estoy acercando, porque yo quiero predecir si una pareja se divorcia de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Y en la historia esta que cuenta el hombre en el video, dice, bueno, yo tengo 50 datos con los que entreno mi red neuronal y cambio estos parámetros. Cambio el W1, W2 y hasta el W10. Los voy cambiando de acuerdo a hacer los cálculos de nuevo hasta que me da lo que más se acerca a 1 o a 0. Y, o sea, es como el error mínimo o el criterio que establezco como el error mínimo, ¿no? Si el error mínimo es 0.5, pues es bastante ridículo, porque 0.5 puede ser hacia arriba o hacia abajo. Pero si tengo 0.05, obviamente me acerco más hacia abajo que si tengo 0.95, ¿no? Entonces, estos datos de acá que le estoy poniendo son los datos del entrenamiento. Y esos datos del entrenamiento, además, estamos hablando de una red supervisada, de entrenamiento supervisada. ¿Qué significa eso? De nuevo, significa que yo sé cuál es el resultado que me interesa tener. Entonces, como yo sé cuál es el resultado que me interesa tener, entonces lo que tengo que hacer es ver qué tanto me acerco al resultado que me interesa en Y, que es el valor final que debo encontrar, y si está lejos, encuentro el error, que es un medio del error al cuadrado, y vuelvo a procesar la información cambiando estos parámetros de acuerdo al error que me dé. ¿Cómo voy a cambiar los parámetros? De nuevo, los voy a cambiar de acuerdo a un criterio que no les he dicho cuál es, pero que eventualmente voy a tener, les voy a tener que decir cuál es. Pero no importa, ahorita no me importa eso, lo que me importa es que aquí en estos parámetros yo los voy cambiando. Imagínense que son como perillas, donde le digo, ponle más de esto, ponle menos de esto, y así lo voy haciendo, ¿no? Entonces, el primer paso es entrenar la red. Y ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿en qué momento la red ya aprendió? Bueno, en el momento en que los pesos de la red a los datos que voy metiendo se van acercando a 0 o a 1, a la predicción de que van a seguir casados o van a seguir o se van a divorciar, ¿sí? En ese momento ya mi red está entrenada. La entrené con 50 valores. Fíjense ustedes entonces, ¿qué pasaría si en lugar de 50 valores tengo 500,000 valores? Pues obviamente voy a poder ser mucho más fino en llegar a una conclusión porque tengo mucha más información, muchos más datos para entrenar la red, ¿sí? Porque yo sé cuál es el valor final que quiero tener, o es 0 o es 1. Entonces puedo entrenar la red porque yo sé que el resultado de usar estos operadores o estos valores me va a dar cierto valor entre 0 y 1. Pero la pregunta es si me acerco lo suficiente o no. ¿Ok? Entonces, tengo mis datos de entrenamiento y en este caso, por ejemplo, tengo 50 encuestas.
pero si tuviese 500, o tuviese 1000, tuviese 10,000, o 100,000, o más, pues podría tener un valor que se acercara más a lo que me interesa, ¿no? Bueno, esto es exactamente lo que se llama un entrenamiento supervisado o aprendizaje supervisado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está dónde está el aprendizaje? Precisamente está en los valores que toman estos parámetros, que cuando ya tienen los valores correctos, ya a las entradas predice si va a ser 0 o va a ser 1. No necesariamente me va a entregar 0 o 1, me va a entregar un valor muy cercano a 1 o me va a entregar un valor muy cercano a 0. Y entonces, ya sabiendo yo cuáles son estos valores que he estado manipulando, termino por decir, bueno, pues ya tengo mi red entrenada. Y entonces, ¿cómo aprendí? Ya aprendí, porque estos valores que estoy poniendo acá es mi entrenamiento, ¿sí? Ya dije qué es lo que funciona. Voy a poner un ejemplo de eso. Por ejemplo, consideren que se van a entrenar. No sé si han ido por ejemplo, a un gimnasio. Yo cuando fui la primera vez a un gimnasio, ahí en Sport City, me habían regalado unas suscripciones a Sport City. Y bueno, están los aparatos, puedes hacer pesas, bicicleta, qué sé yo. Pero de pronto llega un monito y te dice, yo puedo ser tu entrenador personal. Y yo dije, pues buena onda, pero sí, pero cuesta. O sea, oye, pero ya pago o ya tengo mi suscripción en el club, sí, pero de todas maneras tu entrenador personal cuesta. Yo vivo de esto. Pues órale. Entonces, el entrenador, si lo contrato, me va a poner una serie de ejercicios. Y cuando yo hago el ejercicio, el entrenador está atento que lo haga bien. Si yo hago mal un ejercicio, el entrenador va a tratar de corregirlo, porque él sabe cómo se hace bien el ejercicio. Entonces, si yo muevo mal las pesas o si no las levanto adecuadamente, el entrenador llega y me dice, no, 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 así no, hay que hacerlo de esta manera. Pon los brazos de tal forma o pon las piernas de tal manera para hacer el ejercicio como se debe hacer. Si no, no está dando el efecto correcto y no está trabajando el músculo adecuado. En fin, hay muchos argumentos que te pueden dar para decirte que está mal. Eso que hace el entrenador es precisamente este cambio de parámetros, ¿sí? Te ve y te dice, no, como yo sé cuál es la respuesta correcta para el entrenador, como entrenador, ya sé cómo se debe hacer el ejercicio y tú lo estás haciendo mal, te tengo que cambiar los parámetros para que tú te des cuenta que estás haciendo mal. Y cuando te des cuenta que el movimiento que haces no es el adecuado, entonces ya aprendiste y esto es precisamente lo que vemos acá. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta. De entrada, puedo tener muchos parámetros, pero esto que vemos acá, les digo, es nuestra caja negra, nuestra capa oculta, que no sabemos cómo funciona, pero lo que sí sabemos es que cuando ciertos valores se multiplican y se suman y se sacan sumas ponderadas de las entradas, me entrega un resultado que puede ser 1 o 0, porque finalmente hay una función sigmoidea o función escalón también, ¿no? O una hiperbólica por ahí, que no sé por qué usan hiperbólica, me parece complicar innecesariamente, pero probablemente es ignorancia mía, porque a mí me choca. Bueno, déjenme decirles, es que me choca, yo sé que el mundo es así, pero no me gustan nada las funciones no lineales. Casi todo el mundo es no lineal. Casi todo el mundo trabaja con funciones no lineales. Si el mundo fuese todo lineal, sería yo el más feliz, pero pues no ocurre. Entonces, vamos, aquí ponemos una expresión que nos va a entregar algo que se acerca a 1 o algo que se acerca a 0, ¿no? El estímulo que presenta la salida será cuando las entradas logren pasar el umbral de la función que genera el estímulo. Es decir, logran sacar el umbral, disparan una función. Ojo, en una neurona se dispara un evento y la pregunta es si el evento es 1 o es 0, existe o no existe. Bueno, el evento existe o no existe, pero a lo mejor también puede tener un valor, ¿no? Lo que se busca normalmente en estas simulaciones de neuronas es que ese valor que estás tomando se acerque a un valor binario, ¿no? 0 o 1. En este caso, por mi ejemplo, pero bien podría ser un valor decimal, ¿eh? No necesariamente tiene que ser 0 o 1. Perdón, es que me pican los ojos. Bueno, entonces tenemos esto.
Ya tenemos nuestros datos de entrenamiento y los procesamos y vamos modificando los parámetros de mi capa oculta hasta que encuentro que el valor mínimo aceptable, por ejemplo, puedo decir a lo mejor, bueno, si está entre 92 y 100, voy a decir que siguen casados. Y si está entre, no sé, 1.8, 0.8 a 0, voy a decir que se divorcian. Entonces, yo hago que mis parámetros, mis pesos, mi información, mis ecuaciones que tengo aquí en la capa oculta, los voy modificando hasta que eventualmente todos mis datos de entrenamiento me dan valores entre 0.8 y 0 o 0.92 y hasta 1, ¿ok? Bueno, pero ahí no se ha acabado el circo. Ahora, una vez que tengo eso, el siguiente paso es usar datos para hacer las predicciones, para saber si ya aprendió. Fíjense que los datos, y eso es lo que les decía, cuando les dicen es que la red está aprendiendo, ustedes dicen, pues, ¿qué está aprendiendo? Finalmente lo que está aprendiendo es que tiene estos datos, W1, W2 hasta W10 o más, ¿no? Ya tienen ciertos parámetros que se han acomodado a partir de que yo ya sé cuál es la salida correcta. Lo que les decía con el entrenador personal, ¿no? Ya sabe cuál es la salida correcta sobre cuando se deja un ejercicio. Y ese ejercicio, el entrenado tiene que hacerlo como se dice o como se hace. Si no lo hace adecuadamente, llega el entrenador y lo corrige. Esa corrección es precisamente el cambio de estos valores. Y llega un momento en que el que está siendo entrenado se da cuenta de eso y ya no necesita que se lo vuelvan a repetir, ¿no? Porque ya le hayan dicho, ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Bueno, entonces, una vez que tenemos esta información que es los datos de entrenamiento y calculamos nuestra red supervisada con el error que puede tomarse así, hay muchas maneras de tomar el error, esa es una de tantas, ¿no? El siguiente paso es hacer una validación, ¿sí? Y la validación, ¿sí? De nuevo, eh, la validación de la red neuronal es la siguiente. Voy a poner ahora una nueva colección de datos. O sea, si tenía 50 encuestas y con eso la entrené, los siguientes 50 datos que pueda yo obtener van a ser mi prueba o sea, va a ser mi prueba de predicción, que también predice oh, que también predice mi modelo, mi red neuronal, si alguien va a estar casado o no. Entonces, pues pongo aquí los datos. A lo mejor tengo una pareja que vive en 120 metros cuadrados, uno tiene 45 años, el otro tiene también 45 años y tienen 3 hijos, por ejemplo. Y entonces el cálculo que me da eso me da 0.97. Entonces a lo mejor eso significa que van a seguir casados, ¿no? Pero podría pasar que tengo otro valor, que viven en 110 metros cuadrados, con 33 y 32 años, y con un hijo, y a lo mejor aquí me da 0.07, que se acerca más a que se va a divorciar, ¿no? Y ahora, bueno, desde luego tenemos que cotejar estos datos con los datos reales. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta primera pareja? ¿Qué pasó con esta pareja de acá? ¿Sí? ¿Sobrevivió y se mantuvo casada? ¿Sí o no? Bueno, si es sí, entonces mi modelo predice. Si es no, pues mi modelo pues falla, ¿no? Entonces, la idea es probar el modelo que acabo de generar con los parámetros que cambié de acuerdo a mis ideas de cómo deberían funcionar y tomando en cuenta las entradas que consideré como importantes, calculo sobre valores directamente, valores
o datos de las encuestas que me han dado y veo qué resultado, obtuvieron con ese dato. La pareja se divorció, la pareja siguió casada, podríamos pensar en eso y ya con eso podemos decidir que la red neuronal funcionó. De nuevo, ahorita no me interesa cómo hacer esta capa oculta, pero esa capa oculta es la magia, ¿sí? Se meten los datos por acá y se calcula algo, ¿sí? Y sale un resultado que va de 0 a 1. ¿Okay? Eso es lo único que hace esta red neuronal, que tiene dos capas. Tiene la capa inicial, tiene una segunda capa que se llama capa oculta y tiene una tercera capa que es la salida, que en este caso es un solo valor, ¿sí? Es como si de pronto pusiéramos pusiéramos, no sé, cada salida, ¿no? Llegara a lo que yo quisiera tener, ¿no? Dadas las entradas que quién sabe acá cómo estén manipuladas. Es decir, no me importa, de hecho, por el momento, cómo está. Porque la idea es que lo que yo quiero primero, o sea, es que se entienda el concepto de cómo funciona esta red supervisada. Debe quedar claro para todos que una red supervisada es básicamente una red donde yo ya sé el resultado final correcto. Y lo que hago es encontrar los valores que son más cercanos a lo correcto, ¿no? Estaba yo pensando ahorita que hay cosas que son correctas y no, hay cosas que son más o menos correctas que otras, ¿no? Se parece un poco a las mentiras piadosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que los Reyes Magos existen. Espero que todavía haya gente que no crea que existen. Digo espero que no haya gente que crea que existen todavía. Pero si hay gente aquí en el curso que cree que los Reyes Magos existen, pues les tengo malas noticias, ¿no? No existen, ¿no? Pero esa es como una mentira piadosa, ¿no? Se dice, no pasa nada, y se genera una narrativa muy específica, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa narrativa, yo puedo llegar a ciertas conclusiones. Si mi narrativa no es la adecuada, puedo llegar a conclusiones falsas. Y ese es un poquito el riesgo de utilizar una red neuronal donde yo, el usuario, que además no tengo de otra, pero es el riesgo, yo tengo que decidir cuáles son los parámetros correctos o adecuados, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, quiero creer que en un experimento, pues hay valores, experimento social o experimento en física, hay valores o hay parámetros que puedo considerar como importantes. Por ejemplo, si yo quiero lanzar un cohete al espacio, pues requiero de cierto tipo de combustible, no cualquier combustible me sirve, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde ahí ya tengo que tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero cuando tengo la gasolina correcta o el combustible correcto, pues ya hago un paso adelante, ¿no? Ahora, ¿cuánto de ese combustible debo ponerle? Aquí es esta caja negra de nuevo, es la capa oculta, y el resultado que me va a dar me va a encontrar, pues, cuál es la tendencia, porque al final del día no encuentro un valor exacto. O sea, no me dice, sigan casados o se van a divorciar. No, la tendencia es que sigan casados, pero podría yo equivocarme, porque en eventos sociales, pues no necesariamente las cosas van a ser como yo quiero, ¿no? Entonces, y no son tan exactas, ¿no? En los eventos sociales siempre hay otras dificultades. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que considerar es que las redes neuronales predicen a través de tendencias, ¿no? Es tentador que ustedes utilicen una red neuronal, por ejemplo, para tratar de encontrar el valor de los números del Melate, ¿no? O de la lotería. El problema es que la Lotería Nacional, como el Melate o como cualquier juego de azar, si es efectivamente de azar, no hay tendencia, ¿no? Y creo les había contado esa anécdota, ¿no? Cuando me prestaron la primera red neuronal hace muchos años, yo dije, pues le pongo los valores del Melate y después ya me dirá cuáles son los más aceptables. Pues no me encontraba nada. ¿Por qué? Porque en datos que son azarosos, el sistema no puede encontrar tendencias. Entonces, una limitación de la red neuronales, que no sé si es limitación, pero que no puede trabajar es con datos que son azarosos. Si tengo datos azarosos, olvídenlo, no vamos a ningún lado, ¿de acuerdo? Ok, entonces,
En resumen, en esta red neuronal que tiene esta serie de entradas, que tiene una capa oculta y que tiene unas salidas, que al final de cuentas es una sola salida, ¿no? Esta ya es la salida, ¿no? Dadas las entradas que tengo acá, encuentro las salidas, ¿no? O encuentro una salida, pueden ser varias, dependiendo del problema que quiera yo atacar, ¿no? Y lo que quiero ver es si hay al final del día una especie de tendencia. Si hay una tendencia, ahí la llevamos. Si no hay tendencia, pues tenemos que dedicarnos a otra cosa, porque quiere decir que o no tenemos suficiente información para entrenar la red neuronal, o finalmente, si hay el azar presente, lo más probable es que no podamos encontrar ninguna tendencia y ningún valor para predecir cosas. ¿Ok? Bueno, bueno, por ejemplo, aquí me pregunta Joel Miguel si los datos azarosos también están en el mercado de valores. Pues sí, y la razón es que en el mercado de valores las cosas no se mueven nomás porque sí, se mueven porque hay chismes, porque dicen que se va a comprar no sé qué empresa, y entonces eso va a causar ciertos efectos en la bolsa de valores. Por ejemplo, si mañana decide el gobierno comprar, por ejemplo, Banamex, que está a la venta, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Pero el problema es que estos eventos son como azarosos, no son como planeados con mucha anticipación muchas veces, y al ser azaroso, no existe una tendencia. Por eso, si tú quieres invertir en el mercado de valores y pones tu red neuronal porque aprendiste toneladas en este curso, ¿sí? Y dices, ya sé, a qué empresas debo yo enfocarme y comprar acciones, y si después resulta que esas empresas se van a la basura y se caen y pierdes tu dinero, bueno, tienes de dos sopas. Primero hacer berrinche y segundo quejarte conmigo porque yo te enseñé todo mal, ¿no? Entonces, pues te voy a decir, pues en realidad no entendiste que en donde hay azar, no hay tendencias. Y si no hay tendencias, una red neuronal no sirve para nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, en conclusión, los valores de los pesos que se van cambiando en una red supervisada, es decir, donde ya sé el resultado y que modifico los pesos para que mi conjunto de datos de entrenamiento se acerquen a lo que yo quiero, ¿sí? Cuando tengo los pesos adecuados, puedo decir o puedo afirmar que tengo una red que ya aprendió, ¿ok? Y entonces ya puedo ponerle datos, que es la parte de la validación, para saber si lo que tengo lo tengo bien y está funcionando, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hay más dudas, que quede bien claro que todavía hay cosas que discutir. Por ejemplo, bueno, ¿cómo es la capa oculta? ¿Qué tiene adentro? ¿No? Bueno, la capa oculta es una serie de funciones que hacen cosas, que calculan datos, ¿no? Y de acuerdo a esos datos, al modificar ciertos parámetros que son los pesos, yo llego a ciertas conclusiones, ¿no? Y eso es parte fundamental. Ojo, fíjense en un detalle importante. Cuando yo tengo este, cuando yo tengo una red neuronal, ¿sí? Y yo le voy cambiando estos parámetros, ¿sí? Yo lo hago como a mí se me antoja. Puede ser un algoritmo, puede ser a ojo de buen cubero, o sea, por ejemplo, el otro día vi un video de un señor que tú le das, no sé, un objeto que tiene un color y el tipo mezcla diferentes pinturas y te copia el color exacto y lo hace a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, es un experto que puede hacerlo directamente, nada más de ver el color, ya sabe cuánto de tal cosa y lo hace, de veras lo hace increíblemente bien porque es de veras el color que estás buscando, ¿no? Entonces, eso habla de que tiene una red interna muy, muy bien entrenada para poder resolver esos problemas.
pero en los problemas sociales donde interviene el azar por alguna razón, ¿no? Y intervienen las diferentes reacciones de las personas, encontrar la tendencia no es tan fácil. Entonces ahí las redes neuronales pues no sirven, no hacen la tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que quería que vieran, que se den cuenta que sí, necesitamos empezar a hablar más de la capa oculta, pero finalmente el ejemplo muestra que cuando los valores ya tienen ciertos parámetros definidos, decimos, mi red supervisada aprendió, ¿sí? Las redes supervisadas a todo esto tienen una desventaja, que son poco naturales, porque implican que ya alguien sabe cómo se resuelve un problema. Como les digo, un entrenador en Sport City o en cualquiera de estos lugares ya sabe, ¿sí? Cuando te pone un ejercicio, cómo se hace y cómo hay que hacerlo bien. Y entonces, bajo ese criterio, ya conoce los parámetros, pues, ¿sí? Si no, no los tiene que buscar a mano. Cosa que, por ejemplo, en la medicina es diferente, ¿no? Por ejemplo, uno va al médico porque se siente mal y uno sale diagnosticado y sale con medicinas o se compra las medicinas que le dijo el doctor y uno sigue enfermo. Entonces uno tiene que volver a ir y el médico va a decir, no, pues no funcionó el tratamiento, lo que necesitas es otra cosa, te voy a dar esto que es más de amplio espectro, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero de nuevo, el médico sabe cómo modificar estos pesos, estos parámetros para decidir cuál es la mejor tendencia. Es decir, en este caso, cuál es el mejor diagnóstico. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay nada más que hablar, váyanse de vacaciones, Eh, tranquilícense, pásenla bien y nos vemos regresando la siguiente semana, ¿vale? Profe, Hay yo un tengo una chico que pequeña te duda. comenta. ¿Qué pasó? El algoritmo genético no siempre devuelve la solución óptima, ¿verdad? O sea, devuelve una solución que se acerca a la óptima, pero no necesariamente siempre es la óptima. Bueno, exactamente. El algoritmo genético, lo que pasa es que depende cuántas veces corras el algoritmo, o sea, cuántas pruebas hagas. Porque acuérdate que en el algoritmo tú vas haciendo un proceso de que tienes tus cromosomas, los mezclas, los mutas, los pones en tu nueva colección de tu población y ves estos resultados, ves qué tanto se acerca al resultado correcto. Entonces, no necesariamente tienes el mejor resultado. En el caso de la bolsa, de la mochila, ¿no? Pues yo tengo varios objetos, pero puedo cargar 3 kilos de objetos máximo. Entonces, pues, si los objetos pesan diferentes, pues trato de ver cómo meto la mayoría de los objetos que lleguen a pesar 3 kilos, porque más allá no puedo pasar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué me entrega un algoritmo genético de esos? Me entrega, pues a lo mejor una solución relativamente óptima es que me entregue que puedes meter objetos de 2,800, o sea, 2 kilos 800, no 3 kilos. A lo mejor no encuentra ninguna solución que le dé exactamente 3 kilos de peso. Entonces, efectivamente, y ahora, si lo corres muchas veces, estos cambios y estas mutaciones y este intercambio de cromosomas, a lo mejor, y este cruzamiento, ¿no? Entre cruzamiento de cromosomas y de genes, a lo mejor te encuentra una mejor solución. Pero tú decides, ¿no? A lo mejor se tarda tanto que dices, no, ya, le voy a parar acá y veo cuál es la mejor solución que me da. A lo mejor te da 76%, entonces dices, me voy a tener que voy a dejar el 24% de la riqueza porque en mi mochila no encontré un mejor resultado. Así es. O sea, un algoritmo genético no garantiza la solución óptima. Ok, y los procesos de selección que hacemos dentro del algoritmo genético también son como los queramos hacer, ¿no? Porque estaba viendo que, por ejemplo, hay por torneo simple, por una cuestión como de ruleta, donde las probabilidades dependen de la aptitud de cada uno de los como individuos. Entonces, Tú decides qué procedimientos vas a usar, cuál es la técnica que vas a usar. Para ponértelo como ejemplo, imagínate que quieres sacar unos tornillos que están atorados en una pared, pues tú decides qué desarmador usas, ¿no? ok, A lo mejor vaca. no tienes un buen desarmador y lo que haces es usar un cuchillo, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, para que te des una idea de que tú defines, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, utilizo una técnica de concurso round robin, todos contra todos, a ver cuál me da mejor, ¿no?
o utilizo una técnica estadística, ¿no? Como puede ser un evento bayesiano, no sé, o sea, todo dependerá qué quieras hacer y tú defines, y a lo mejor en esa definición de cómo vas a manipular tu genética de tu población, puedes encontrar un resultado más cercano a lo que te interesa. Puede ser, o puede ser que no, ¿eh? Puede ser que tu técnica no sea la adecuada y no funcione correctamente, ¿no? ¿Sale? De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos regresando el lunes. ¿Sí? A ver, vamos a poner. 1 de abril, creo. Estamos, Y es primero. estamos el jueves, o sea, Sí, ya el el 1 de abril. 24 ya no existe aquí gente, y el 31 es domingo, el primero es el 1 de abril, ¿no? Sí, 1 de abril. Bueno, ¿Me pues escuchan? nos vemos aquí el 1 de abril, ¿vale? Bueno. Va. Acuerdo.